Buenas noches, licenciado. En esta oportunidad hablaré acerca de los textos expositivos y su escritura. ¿A qué le llamamos un texto expositivo? Considero que un texto expositivo es aquel que expresa una idea, un concepto, un hecho. ¿De qué forma? De una forma objetiva, con la intención de poder informar el texto reflejando los sentimientos, como también la opinión, como también el aporte que se tiene a través de una información. El texto expositivo nos dice que puede ser tanto de forma oral como también de forma escrita. Dentro de un texto expositivo cuenta con una estructura. Esta estructura es muy importante que lo tenga los textos expositivos, porque a través de ellos nosotros nos vamos guiando y poder identificar cada uno de estos elementos. El primer elemento nos dice el problema. ¿Por qué se le llama problema? Porque a través de ello nosotros vamos a identificar o vamos a opinar o dar una información de lo que es el texto. Cuando hablamos de resolución es cuando nosotros le buscamos una solución a nuestro texto que vamos a desarrollar. Y conclusión, porque cómo se cómo se originó o cómo se realizó este tipo de texto. También nos habla que dentro de un texto expositivo, tanto se puede organizar, no solo cuenta con elementos, sino que se debe de organizar de esta manera. Cuenta con definición y descripción, en donde estas se van plasmando ideas, en el cual va delimitando distintas formas del texto. Dentro de estas se va planteando los siguientes pasos o preguntas. ¿De qué se va a tratar? ¿Cómo es o cuál es la estructura que se tiene? ¿Y cómo funciona o cuáles son las implicaciones que tiene al momento de realizar nuestro texto expositivo? Encontramos la clasificación. ¿Por qué se le llama clasificación? Porque dentro de él vamos a encontrar un conjunto de claves que nos ayudan a identificar o relacionar nuestro texto. Encontramos la pregunta y respuesta. ¿Por qué se le llama de esta manera? Porque dentro de ella nosotros podemos expresar como también brindar información relativamente de lo que se está realizando. Encontramos el problema o la solución. Dentro de ella nosotros encontramos el problema, pero también debemos de darle una solución o explicar del por qué se está dando este tipo de problema. La otra es la causa y la consecuencia, o la causa y el efecto. Debido a esto es de que se representa a través de un esquema en el cual se va exponiendo una información de manera anterior, como también lo que va sucediendo a lo largo del texto. Cuando hablamos de ilustración, nos dice que en ella se van realizando o se va implementando información de manera gráfica o de cómo va realizando nuestro tipo de texto, ya sea mediante dibujos, mediante gráficas o esquemas, podemos utilizar lo que es la ilustración. También nos dice que para poder realizar un texto expositivo debemos de expresar palabras como también formas lingüísticas que debemos de utilizar para que nuestro texto expositivo sea de la manera textual. Por ejemplo, tenemos el organizador del texto, en el cual nosotros debemos de realizar los guiones o información de cómo nosotros queremos integrar el texto. Lo que habla también que tiene una frecuencia de títulos y subtítulos o mapas que nos ayudan a poder organizar nuestro texto expositivo. También habla de reformulaciones. En estas consisten de la misma palabra o para poder entenderlo de una manera muy fácil. ¿Cómo funcionan estas formas? Funcionan a través
de una textualización o una estructura. Y la estructura va a ser introducción, donde se va mostrando el tema, el desarrollo, donde presenta la explicación o los títulos o subtítulos, temas o subtemas que tiene nuestro texto expositivo. Y por último hablamos lo que es la conclusión, en donde se da un cierre de la exposición del texto, desarrollando aspectos muy importantes. Y por último, ¿cuál es la redacción? La redacción consiste en de que ésta se debe de realizar de forma escrita y el contenido debe de estar organizado y esquematizado. Se redacta un texto expositivo por una serie de normas o recursos lingüísticos en el cual nos ayuda a que nuestra estructura tenga una coherencia en cada uno de los elementos. También nos dice que dentro de ella cabe recalcar que la redacción de un texto debe de tener o nombrarse otros tipos de texto. Por ejemplo, si está de forma paratextual, si está en recursos pictográficos o una tipografía. Muy bien, esto es acerca del tema de los textos expositivos y su escritura. Gracias por su atención.